de aprender de ti. Aquí llega un espacio de análisis, reflexiones y comentarios como principal objetivo de instruir, educar y evangelizar. Eres llena de gracia, eres el amor. Sembrando valores, con el entusiasmo de aportar algo para el bien común, pensando para una mejor sociedad. Buenos días, apreciada audiencia. El gusto de poder compartir nuevamente hoy sábado 21 de septiembre del 2024, edición 1136. Hoy todo el mundo recibe los saludos por el Día de la Juventud. Y nosotros también somos jóvenes, ¿verdad? Con sentimientos acumulados, una juventud acumulada. Así es que recibimos y también deseamos lo mismo para nuestra audiencia. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está, querido? Bien, hoy para nuestra calificada audiencia de todos los sábados, también los cordiales saludos y la invitación a que nos acompañe en este trabajo tesonero que venimos realizando ya hace unos buenos años. Bueno, Teonilo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Goyo, Agustín y la audiencia. Y feliz primavera, de real, físico o de sentimiento a todos. Bueno, no sé quién decía no sé quién dijo que el estar con Jesús es una eterna primavera. No sé quién dijo, pero por ahí más o menos así escuché. Y es un modo de estar, seguramente lleva. Sí. Porque hoy la palabra Jesús, hablar de religión, iglesia, y eso medio no pegas y anticuado. Anticuado, lleva. Estar con Jesús es estar con todo. Estar sin Jesús en este mundo tan jodido, uno queda en una situación de joda. Y lo peor me parece que es como este mundo está tan atrevido para modificar todo lo que naturalmente ñandeyara como iba a ñandebe amba esa ñande apoye, y se impone pero con mucha fuerza esta nueva religión del homosexualismo. ¿Por qué? Porque dice que tenés que darle al hombre la libertad de ser lo que tiene que ser. Y hay gente académicamente formada, no digo éticamente, académicamente formado, que defiende esto y públicamente. Entonces, apenas por lo menos la inteligente te diría, pero a defenderse el hombre y la mujer, Dios, patria y familia en Guayapa. Y como Dios quiso originalmente. Pero lógico. Y bueno, y entonces, por eso nuestro plagueo, y me da mucho gusto cuando en la iglesia algunas personas que no les conozco, ¿verdad? Y dice que no les desagrada nuestro sabroso plagueo. Qué bien. Y bueno, es que sabes que la audiencia se va a dar cuenta que seguramente de nuestras intenciones, ¿verdad? No hacemos por radio porque somos profesionales, ¿verdad? Ni seguimos una línea. Ya por mí, ¿cómo es? Ya que me peñan de pues ya por ando mija, ¿verdad? Eso nomás. Y la mayor parte viene por inspiración.
No, es bien planificado, por inspiración. Exactamente. Y por eso es que desde un principio, y cuando digo desde un principio, me estoy refiriendo al 8 de noviembre del 2010 que comenzamos este programa. 8 de noviembre del 2010. Y por lo tanto, ¿cuántos años ya? ¿2000 cuánto? 2010. 2010. En el 2010. 2010 14 comenzamos. Y años. al 2020 ya son 10. 10 años, ¿verdad? Al 2024 son 34 años. No, 44 años ya, ¿verdad? No, no. ¿No? ¿Cómo es? No. 2010 2010. al 2024. 14 Y bueno, años. de 14 quítale 4 y uno de 2, 1. 2010 al 14 años. 2020 son 10 años. Ahora 24 son 14 años. 14 años, Sí. ¿viste? Yo, pues ahí te hice matemática a representar mentalmente. Ve a la día tu vida y después yo como, ya ejercitamos, mandamos y me van a la contra. Si el teléfono vaya, pues, si no, te vuelve cada vez peor. Sí, ¿verdad? Más dependiente, ya. Yo pongo en mi mente, ¿entendés? Pongo 24, que verá, y 10. Verá de 4, 0, 4. Y de 2, 1, 1. Voy a ver de 14 años, rápidamente. Sí. En realidad nosotros comenzamos, y no sé si te un hilo, el 18 de febrero del 2006, pero no en esta radio. La Sí. Magnífica. Mm. Tengo todo anotado. Y sé muy bien porque tengo guardado porque el 17 es el cumpleaños de mi esposa, pues. Entonces, a Pepe, a ni que nada hacer esa misma tipo que tú. Bueno, para decir nomás que la gente nos comporta, nos soporta y no nos deporta. Y venimos haciendo exactamente igual, Agustín. Y sí, Desde ¿verdad? y yo creo que lo que nosotros abordamos son realmente principios básicos de vida del ser humano. Y eso no ha variado, vamos a decir, en su esencia, pero sí en su existencia. Sí, ha variado bastante. El hombre es el hombre desde que fue creado hasta hoy, con algunas variaciones, ¿verdad? Y que hace, eso significa la existencia de él, ¿verdad? No su esencia. Sí. Y es oportuno ser grato. Y no es un cepillerismo como se dice, ¿verdad? Pero quiero agradecerle mucho al Padre Santiago porque el 8 de noviembre del 2010, desde ese día estamos acá, en Sí. esta radio. Él nos invitó para que estemos acá. Así es que gracias, Padre Santiago, por confiar en personas que no somos profesionales en el ramo. No somos profesionales, vos está diciendo siempre eso, pero yo no acepto de todo eso. Tal vez no tengamos el título que nos habilita como periodista o como hombre, ¿verdad?, del micrófono, por decirlo así, ¿verdad?, por una institución calificada como puede ser una universidad donde tengamos, porque hay muchos calificados, entre comillas, porque ostentan grandes diplomas y reconocimientos, pero que no corresponden, vamos a decir, a lo que dicen ser. Porque primero habla mal, se deja influenciar por la corriente perversa de destruir nuestro lenguaje, el castellano, Sí. como la ideología de género y muchos otros. Entonces, a eso yo no lo considero profesionales. Y me considero más profesional por más que no me lo califica y por más que no tengamos los títulos que nos acreditan tal cosa. Yo considero no hay necesidad de tener papel para ser un excelente profesional. Muy bien. Siguiendo nuestra línea de trabajo, hoy recordamos, o mejor, la vida de los santos recuerda hoy, entre otros, a San Mateo Apóstol Miramos San Mateo. y evangelista. Hoy un primo mío se llama Mateo, posiblemente sea su cumpleaños. Muy bien. Entonces, Mateo significa regalo de Dios. Imagínense.
se llamaba también Leví y era hijo de Alfeo. Su oficio era de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente. Hasta ahora, aduana. Eso sigue. Solo que el Imperio Romano tenía una ética. Ellos pedían el diezmo nomás, 10% para el Imperio Romano, otro 10% para mantener la ciudad de Jerusalén o otro. Y el resto se repartían los aduaneros. Así es. Bueno, Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y, renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él. No ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. Hoy seguramente muchos dirían, pero ¿qué clase de negocio pico es ese? ¿Qué es capaz de dejar todo lo que tiene, su estatus social, económico, político, y se va atrás de un supuesto líder, un mesías, se va hacia lo desconocido, lo improbable? Bueno, y así nomás son las cosas. Pero bueno, lo dejamos por acá para que quien quiera seguir reflexionando se haga un poco esta pregunta. Y vale la pena. Si le seguimos a gente famosa, a artistas, a alguien que tiene éxito en el fútbol y casi nos peleamos con otro porque somos fanáticos, ¿verdad? Por lo menos a la mitad de ese gusto no tenemos. Muy bien. Y porque Dios directamente no te recrimina, no te dice, ¿verdad?, en el momento, pero tu misma acción te va cobrando, vamos a decir, tus malas acciones, tu desobediencia, podríamos decir, no haber cumplido los mandatos divinos. Dios no te cobra, no se venga de ti, sino tus malas acciones tienen sus resultados también malos, y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿el Homo sapiens evoluciona o involuciona? Ya. Podemos hacer y explicar primero a la gente, vamos a decir, cuál es, Boitito, el motivo por el cual abordamos este tema, ¿verdad? El hombre actual está evolucionando porque desde que existió el hombre en la faz de la tierra, siempre se habló de una permanente evolución, de un permanente cambio y un cambio positivo de crecimiento y de desarrollo de todas las potencialidades del hombre. Eso es evolución humana, ¿verdad? A través de la historia. Y lo que la involución es el concepto opuesto, contrario a la evolución. Involución. In significa adentro. O sea, eso es lo que significa involución. Entonces, estamos evolucionando así como lo hicimos, o sea, hemos hecho, en principio la humanidad está evolucionando o está involucionando. Y podríamos decir que en muchas cosas sigue evolucionando la parte, por ejemplo, de las tecnologías, del avance científico, e indudablemente que sí. E involucionando en el sentido de que todos esos avances y descubrimientos de su capacidad humana e intelectual que Dios le regaló gratuitamente, está haciendo mal uso. Y en ese sentido está involucionando. Eso es lo que yo puedo decir. Bueno, dice esto que voy a leer. El hombre posmoderno se jacta. Va, y dice la jacta. Se hace grande. Se jacta de que la evolución nos hace más inteligentes y con mejores capacidades de adaptación. Pero según expertos, estamos perdiendo grandes
capacidades cognitivas y nuestra estabilidad emocional deja mucho que desear. Acá va a ver la capacidad cognitiva. La inteligencia, Tu conocimiento. de los conocimientos, la capacidad de captar la realidad con la inteligencia, Capacidad de conocimiento. la razón, Oye, la intuición, la razón, la memoria, el olvido, son todas capacidades intelectivas. capacidades cognitivas y nuestra estabilidad emocional deja mucho que desear. Eso es muy cierto. Y estabilidad emocional es, por ejemplo, y pues si para ellos lo mitad hoy en día, es nervioso, o zapucay, es neurótico, Y ahí una inestabilidad emocional. psicoemocional. Sí. ¿Por qué eso? Pepe Cruz a veces ayer a ver, no sé, vino un coche, me bocinó. Entonces apuesta, Ahora veo. apuesta mano o bocina ve. La pintañan de loco paya, inestabilidad emocional. Se mandó y apuesta. Podemos hacer cata ayer, Haupei o bocina ve. Entonces bebé que tú ayer, Haupei, pero bocina 20 más. Pero podía haber, pero si no eras así, alguien como vos que está calmo, si es otro como él, Se pues yo te digo ahí, abuelita, vamos a ver que se le ve revólver. pero eso ocurre todos los días, Ocurre. vemos la televisión, ¿verdad? Sí. Todos los días. Bien, entonces en este tren, vamos a decir, de reflexión, es decir, el hombre está avanzando, creciendo positivamente, o sus capacidades realmente lo mal usa, y en vez de mejorar, está empeorando, y por supuesto empeorando su entorno, también su ambiente. Eso sería la involución. Y indudablemente que a más de ir evolucionando, vamos a decir, en muchos aspectos, del aspecto intelectual, yo diría que el hombre, el desarrollo y la evolución intelectual, cognitiva, no todas las veces le hace mejor persona. No. Ayepa. Aunque debería. Sí. Debería haber sido, pero ¿qué es lo que falta? Falta un aditivo muy importante. Falta justamente el aditivo de la educación de la voluntad. La educación hoy en día que recibe, creo que los hombres del mundo, es muy, vamos a decir, es muy parcial. O sea que, muy definida. Apunta mucho sobre lo intelectual. El niño en la escuela es calificado buen alumno, excelente si tiene todos 5, en todas las asignaturas que le pone. Pero él puede ser un tremendo cachafaz, perdón el término, ¿verdad? Un tremendo indisciplinado, no saluda, no respeta a su compañero, no respeta a sus profesores, ni mucho menos los símbolos patrios y una serie de otros factores que le hace Humano. Y le hace un ser humano y un alumno calificado. Los Por lo valores. tanto, No tiene más valores. sí, ahí está. Pero respeto, por ejemplo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es bastante discutible esto y nuestra amable audiencia nos dirá si el chavo, si estamos en lo cierto o estamos equivocados o estamos navegando, vamos a decir, en aguas intermedias. Pero yo creo que fácilmente, si analizamos bien nuestra realidad y en nuestras instituciones, porque la institución que es la organización de los hombres, ¿verdad?, a desarrollar una serie de actividades para mejorar su relacionamiento el uno con el otro. Y hoy en día, pareciera mentira, pero se está viendo permanentemente en las instituciones incluso educativas, ¿verdad?, un dejarse estar. Y muchas de las idioteces sociales que practican y viven hoy en día, no nuestros jóvenes, nuestra gente en general, están enraizados en las instituciones o en algunas autoridades, incluso dicen, ella vio don fulano, yapó, no hablemos, vamos a decir, de nuestras autoridades políticas, pues estos dejaron hace rato de ser personas. Discúlpeme, algunas excepciones que existen, pero en su mayoría son unos monigotes que se genuflexos y que asientan y agachan la cabeza y sus voluntades ante el señor dinero.
poderoso caballero había dicho. Y eso es lo que nos lleva cada día peor. Cada día tenemos menos personas, menos seres humanos transitando por las calles. Ustedes dos que son profesores universitarios, entonces tenemos que entender bien entonces el concepto. Educar, entonces las escuelas ni la universidad no educa, instruye. Complementa nomás ya. No, porque educar es cambio de conducta, sí, y no se cambia nada. No. Es posible que algunos puedan cambiar, pero básicamente no es... Yo no sé si soy fanático nomás demasiado, pero educar no es cambio. Pensemos en este continuo cambio de vida, educación. Instrucción es otra cosa. El educar, encaminar, ayudar, apoyar, asesorar. La verdadera educación tiene que indicar 3 dimensiones del hombre. La dimensión física, corporal, la dimensión afectiva, es psicosocial, y la dimensión intelectual. Y dentro de lo intelectual está la religión, por ejemplo, la fe, una dimensión profunda. Entonces, 3 dimensiones tiene que ir bien equilibrado. Y si no, siempre va a ser mal educado. Perdón que te interrumpa, Agustín. No, importante que justamente esto es lo que va a ir complementando nuestras ideas, nuestra exposición. Era el punto de vista de cada uno, que cada uno sabemos un poco de algo. Muchas veces, no todas las veces lo sabemos totalmente, ni es la palabra mayor de quien dice don fulano ni don mengano. Nunca dirá todo. Dirá, ¿verdad?, lo que él aprendió, lo que sabe y lo que está en boga en el tiempo y en el espacio donde él vive. Eso no quiere decir de que eso es el cierre, vamos a decir, el punto final de ese tema, ¿verdad? Entonces, educar sobre todo indica dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar y perfeccionar al ser humano en su dimensión humana, ¿verdad? Y bueno, acá parece que perdí mi material de consulta, ya lo encontré. Bueno, el Homo sapiens, Homo biomágina. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya explicar acá término, término difícil. Homo hominis, viene de la palabra latina que significa hombre. Y al decir hombre, a veces ahí no nos recrimine porque somos insistentes y decimos, ay, el apellido. Sí, de que tu cuadran y no rey cuadran, pero está tapizar lo mejor por primera vez en el enduena, doy cuadran, pon ahí, y la lo repetí, porque son términos que es bueno que tengamos bien presente. Sobre todo, es un término que deriva de nuestra lengua madre, podríamos decir matriz, que es el latín, y por eso dice homo hominis significa hombre. Y al decir hombre nos referimos al varón, a la mujer, sin distinción de sexo alguno. Bien, dice acá, Fernando Sánchez Dragó, es un escritor español especialista, avesado en muchos temas académicos, dijo que estamos volviendo al chimpancé. Va, ese hijo a entender, estimado. Ya, güey. Estimado, si yo te digo, te estás volviendo un chimpancé, Teónimo. ¿Qué te estoy diciendo? Allá, güey. Tiene simple animal. No racional. No razonamos bien. Y no nos comportamos como hombres, nos comportamos como un simple, ese Iguazú del bosque. No sos lo que decís ser, lo que hablas y lo que habías aprendido. Así es. Vamos a llévame. Aprender de estudiar está, güey. Pero en muchos momentos involucionaste en tu conducta, en tu manera de ser, en tu manera de relacionarte con los demás. Y en ese sentido yo puedo decirte, amigo, te has vuelto un chimpancé. Retrocede, mi hermano, de crecimiento humano, güey. No, sos un chimpancé. De acá dice, un estudioso dice que estamos volviendo al chimpancé. El cerebro del chimpancé, del Homo sapiens, fue desarrollándose cada vez mejor hasta que llegaron las nuevas tecnologías. Imagínate poco. El
dice que el cerebro del chimpancé, del caiguazú, del cual nosotros tenemos una familiaridad, muy cercana, vamos a decir, procedemos, evolucionó en forma significativa y visible durante mucho tiempo, en forma acelerada incluso, hasta llegar, dice, a un punto tope, en donde el chimpancé hombre, pareciera el hombre, llega ante un paredón y pareciera que no avanza más. ¿Y quién hace por él su trabajo del cerebro? Las tecnologías. ¿Quiénes hacen las tecnologías, el avance de la tecnología? Son los hombres, ¿verdad? También. Entonces, el cerebro del Homo sapiens se fue desarrollándose cada vez mejor hasta que llegaron las nuevas tecnologías. Sí. Las tecnologías es el fruto del desarrollo mental, ¿verdad? Y evolutiva del hombre, ¿verdad? Un quehacer permanente y creciente del hombre, ¿verdad? Y esa opinto es la no mejora la chimpancé pensamiento o el pensamiento del hombre actual. ¿Por qué no mejora más? Se está creando, dice, un nuevo analfabetismo. Dice Danilo. Digamos un ejemplo. En la computadora, el celular mismo, la computadora, llegamos a un nivel que no queremos más razonar bien, usar una lógica, por ejemplo la lógica de Aristóteles, los 16 silogismos correctos y los 63 silogismos incorrectos. Entonces, hoy en día, en vez de leer un buen libro, tenemos todo en el celular, la computadora. El niño, en vez de sentarse y sumar, multiplicar, restar, dividir, yo puedo tomar la moto, ahora, ¿cómo es el resultado? Entonces, lo que recién estábamos diciendo, discúlpame, sí, cuando hemos iniciado, ¿verdad? Del 2010 estuvimos trabajando acá en esta radio, en otras radios también, pero sobre el mismo tema, en este trabajo de evangelización que nos permite justamente nuestro cura párroco hacerlo. Y hoy lo hacemos en nombre de la parroquia San Lucas, de los divinos, Verbo Divino, sí, Divino, que son los responsables de esta radio. Y hace entonces 14 años, 2010 al 2024 son 14 años, ¿verdad? Y bueno, y eso yo lo hice mentalmente, porque cuando nos tentamos y recurrimos a la computadora o al teléfono para sumar 10 más 10, o de 10 quitas 5 y no sabes cómo está ocurriendo hoy en día. Y en ese sentido yo puedo afirmar, y me sumo a esto que afirma, de que el hombre dejó de su desarrollo, ¿verdad?, mental cuando llegó a entrometerse, vamos a decir, en su vida las tecnologías. Las tecnologías ocupó su lugar. En vez de servirle para ayudarle como instrumento de trabajo, le entorpece, le retrasa, porque le corta justamente su capacidad de actuar, y en la medida en que nosotros actuamos vamos aprendiendo. Y acá dice lo que estábamos ya diciendo. Dice, se está creando un nuevo analfabetismo. Analfabeto, aquel que no sabe leer ni escribir. Ignorante total, no voy a oír a escuela. Pero hoy en día los estudiosos están diciendo también que hay muchísimos analfabetos funcionales, le llaman. ¿Quiénes son esos? Aquellos la colegio, facultad, incluso no entendéis la olea ni la escribía. No entendéis. Entonces, de ahí se insiste tanto hoy en día en la lectura comprensiva. El lea, entendea. Ese es el gran fracaso hoy en día de muchos de nuestros jóvenes que están transitando por las escuelas y colegios. Y así van pasando hasta llegar a la universidad incluso, y ahí tiene serios tropiezos, porque generalmente ya los profesores también dan por sabido algunas cosas y ya no se va a explicar. Pero cuán importante, y esto lo digo para los profesores que muchas veces creemos que está todo dicho, está todo hecho, y que todo el mundo, la mayoría del auditorio ya saben lo que estamos diciendo, y cuando que realmente no es así. Por eso,
cuando aparece, si yo soy un maestro, debo explicar, debo adentrarme y desmenuzar algunas palabras difíciles que están en mi leccionario, de tal forma, porque en esas palabras, en una palabra, por ejemplo, Homo sapiens, el Homo sapiens, o sea, Sante Mahanda, significa treita pisá o pitata en ayunas. Entonces, y nos queremos preguntar generalmente, somos tímidos y ahí doblemente somos analfabetos, porque no nos animamos a preguntar. Y muchas veces no preguntamos porque no sabemos, que parece que es tan simple que deberíamos haber sabido. Pero hay muchas personas que avanzaron mucho en edad cronológica, pero en edad intelectual y comprensiva y de aprendizaje se han quedado hace rato en una edad de 10, 12 años. Entonces, compañero, no solamente es analfabeto, no consiste solamente aquel que no sabe escribir ni leer, sino es no saber también hablar. Y si yo no sé leer y escribir, y no leo y no escribo, no sabré hablar, porque no tendré los elementos necesarios que son justamente las palabras. Los contenidos del cerebro es hablar. Exactamente. El cerebro se desarrolla escuchando mucho y aprendiendo y desarrollando, vamos a decir, las palabras, ¿verdad? Sino en no saber hablar. Hoy en día estamos plagados, nuestras instituciones están plagadas de esta clase de profesores, no son maestros, porque no enseñan con su vida, vamos a decir, a los alumnos. Si son maestros, profesores, hoy por hoy ve profesores, profesión, ¿verdad? Profesión o profesión. Viene de eso, ¿verdad? De que ejerce una profesión, ¿verdad? Ejercer una acción, vamos a decir, determinada sobre ciertas cosas. Y entonces ser profesor es muy bajo que ser maestro. No. Maestro es aquel que enseña con lo que sabe y enseña también sobre todo con su estilo de vida. Sí, con sus ejemplos. Maestro, magíster y Magister, magister. 3 veces más, por lo menos tiene que saber que es alumno para enseñar. Sí. Pero maestro es aquel que guía, asesora, rabino. Rabí, cuando le dijeron Jesús, significa maestro. ¿Qué debo hacer para ser feliz? No le preguntó de matemática, física, ni química, ni nada. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pero le dijo, maestro, rabino, tu título me ayuda. Sí. Entonces, ¿y por qué? Pero él es consecuente con ese título que se le da. Y seco rabino, seco maestro, seco licenciado, seco doctor. Hoy en día, pea lo mitad, o pa título. Y como dijese una vez un visitante ilustre que vino del extranjero, y todo el mundo decía, le presenta doctor fulano, doctor mengano. Y después al último le dijo a uno de los que le están recepcionando responsables, estoy viendo que acá está lleno de doctores, pero muy pocos señores. Ser señor, compañero, no se consigue yendo mucho tiempo en la facultad, ni siendo... Y el doctorado hoy en día, pues el árbol completo es la ciencia. El doctorado puede ser un gajito, una rama del árbol de la vida. Así mismo. Entonces, analfabetismo existen y abundan hoy en día que no saben escribir ni saben Hablar. Saber leer, no sabe escribir, pero hay un nuevo analfabetismo, no saber hablar. Y una de las características de la cultura de la pobreza es no saber hablar. Significa que tiene poco vocabulario. ¿Y por qué? Tiene poca lectura, poco conocimiento. Hoy le felicité a mi alumna, licenciada en Ciencia de la Comunicación, Mariana Ladaga, porque ¿y por qué ella habla tan bien? Me preguntó mi esposa, y yo le dije, ella leyó mucho, él lee diario, él lee tango alto,
Jala y tú, su papá era un filósofo y teólogo y tenía una biblioteca en su casa. Y ella pasó la vida leyendo. Ole, bebita coña. Ole en voz alta, oye, programa como locutora. Pronuncia pona. ¿Cuál es ella? Tiene buena edición. Tiene buena. Entonces ahí si no tiene la cultura de la pobreza. Es una cultura diferente. Entonces, amables oyentes, el analfabetismo, entonces estamos diciendo que va creciendo. Hay escuelas, hay colegios, hay facultades. Y nuestras instituciones educativas responsables de la educación del país se jactan de que en el país no existen analfabetos. No, señor, están equivocados. Existen y siguen existiendo numerosos analfabetos. Y el analfabeto es aquel que no sabe leer, escribir. Puede ser que pueda escribir y leer, pero no sabe hablar. No sabe transmitir sus pensamientos ni interpretar lo que lee. Y, por supuesto, no sabe escribir. Ese es el regreso al chimpancé al cual se está refiriendo Sánchez Dragó, un escritor calificado español. Entonces, si analizásemos bien, detenidamente hoy en día, nuestra realidad formativa, educativa de nuestra gente, de mayoría del común denominador, vemos que está en una etapa de retroceso. Cuanto más tecnología, más está retrocediendo, porque delega a la tecnología justamente su trabajo, lo que debe hacer él, pensar, ¿verdad?, y expresar. Y hoy en día se llama otro paso más del desarrollo científico. Inteligencia artificial. Hay aparatos tan buenos que nos ayudan. Hay médicos que ponen un pequeño robot y le ayuda en la operación, por ejemplo. Una operación complicada. Y puede hacer mejor y no va a tener error como muchos de los médicos tienen hoy en día. Le cortan la pierna sana a uno que estaba enfermo y tenía la otra vez enfermo. Entonces la inteligencia artificial ahí sirve, porque le ayudó al médico a hacer una buena operación. Pero no delegar a la inteligencia artificial. Entonces, eso sería un retroceso. Retroceso. O sea que yo tengo que, como médico, y si voy a poner en práctica y usar, vamos a decir, la inteligencia artificial en mi profesión, debo conocer muy bien y manejar muy bien ese conocimiento artificial. Sí, las computadoras. Para que yo pueda realmente operar y saber y darme cuenta si porque mi equipo también puede fallar si yo programo mal. Entonces, nos guste o no, muchos estamos en un progresivo regreso y estamos a la altura del chimpancé. El lenguaje de los jóvenes es pobre, y no solamente de los jóvenes, de muchos maestros y profesores. El lenguaje de los alumnos hoy en día es pobrísimo e incluso desagradable, porque dicen disparates, no saben las palabras apropiadas. La entrevista que hacen a cualquier joven, especialmente a los futbolistas, él dice sí, no, no puede decir sujeto, verbo, predicado, sí, tal cosa por tal cosa. Jugaste bien, marcaste el gol, sí, marqué el bien, porque tuvo suerte, el compañero le pasó a la hora exacta y el momento exacto. Estuve ahí. No puede decir eso. Sí. No. O sea, no puede hilar las ideas. No puede hilar la idea. O sea, y Sarambipaye y Ñacambe la idea. No tiene esa gramática básica, sujeto, verbo, predicado. Entonces, o sea que no tiene un orden, vamos a decir, establecido por la Academia de la Real Española, ¿verdad?, para escribir y hablar el lenguaje castellano. Entonces, el lenguaje de los jóvenes decíamos que es pobre y desagradable, sí. Pobre muchas veces y desagradable. Pobre porque repiten permanentemente una misma palabra cuando se le conversa con él, ¿verdad? También una serie de genial, disparates. A mí por lo menos gusta. me chocan. Genial. Como si me dieran un telefonazo antes, en la época de Stroessner, en la técnica, cuando te daba un sopapo, te daba, ¿verdad?, con mano abierta en el oído, a ambos lados, ¡brin! De ella, pues tumbe este. Bueno, ese se llama telefonazo, una forma de tortura
de conocer en aquel entonces. Eso me da a mí muchas veces cuando escucho a muchas personas hablar. Y no pierdo la ocasión de pedirle permiso y decirle, discúlpame, pero yo tengo una cierta formación académica en lengua y quiero ayudarte, quiero decirte, no se dice así. La pasada ya está ya, ya por ti compra, hay mova, jala y ya administrador, cuera, le contador, verifica, petelle, por el sistema vamos a decir lo que yo estoy comprando y después le dijo a la chica, ya está ya. Le dije, discúlpame, le dije, te quiero corregir algo, le dije, te quiero ayudar. Ya está, nomás se dice, no hay necesidad que diga, ya está ya. Ese no existe, no se enseñó nunca y está en contraposición totalmente a la buena expresión. El lenguaje de los jóvenes es pobre y desagradable. Ya te activé, se me deja. Si es que tapichacuera orendú, imagina que nas amigos hoy menos pen el lenguaje y el lenguaje dice que tenga pocas palabras para expresar. Lean más, busquen diccionario y busquen sinónimos más. No tienen vocabulario y por ello inventan palabras que contribuyen a la involución moderna. Ahí está, inventan palabras, es cierto. No tienen de nuestra ya muy mal hablada lengua castellana, ñandía, de Castilla. Sí, señor, inventan ellos. ¿Cómo se llama eso? Y sí, hay muchas palabras que se inventan, sí, pero por modismo. Modismo, extranjerismo también. Por ejemplo, fashion, refashion. En vez de qué bien, está bien, fashion. Re mal, re mal. Re hermosa. O copias aguante. Es repi, como opio, eso. Ay, bueno. Discúlpeme que esa es mi lucha de todos los días también, incluso dentro de mi ámbito familiar con mis nietos y eso era. No sé, escuchan una vez. Y lo peor es que escuchan de boca de sus maestros. Ya le escuché a maestros de escuela y otros más que dice, me siento re feliz. Y se re feliz, gatupio. No existe eso. Lo que todos reconocen es que nos enfrentamos a una nueva realidad. Esto nos guste o no, es una realidad. Y tenemos que enfrentarlo. Fruto de una cultura audiovisual, donde los móviles e internet constituyen las principales vías de comunicación escrita entre los jóvenes. ¿Qué consecuencias tiene esto? Entonces, internet o los medios móviles de comunicación como el teléfono y otros, ¿verdad?, tienen su utilidad, ¿verdad? Sí, sus beneficios. Como instrumento de trabajo. Como un instrumento, vamos a decir, de comunicación también. Sí. Pero ¿qué pasa? Pasa que estos medios son costosas, la comunicación a través de estos medios. Entonces se trata de alguna manera de sintetizar todo al máximo. Y lo que no se puede sintetizar, por ejemplo. Hoy en día, yo por eso pido a mis amigos con quienes me comunico, una vez a topaya, uno, corazón por lo menos a entender que es sentimiento y verá, pero algunos te ponen los aplausos también, pero algunos te ponen una serie de, ¿cómo se llama?, de piruetas o de, ¿cómo se llama? Emoticones, ¿verdad? Y que para mí por lo menos son totalmente ajenos a mi cultura. A lo mejor dirán, estás atrasado. No, yo tengo que comprender también, entender, y ellos deben expresar de una manera. Porque el lenguaje es una forma de comunicar y de comunicar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y si mis palabras o mis signos o símbolos no expresan nada para el otro, entonces no sirve, no estoy hablando. La limitación de espacio y el precio de los mensajes, así como la rapidez a la hora de escribir, han generado una serie de abreviaturas en el lenguaje, lo que estaba diciendo, que acaban invadiendo también las aulas escolares, con el consiguiente descontento de los profesores. Ya dicen que si fueran un poco estrictos con la aplicación de la ortografía, como hace unos años, hoy tendrían que suspender a toda la clase. Entonces, señores... Por así, ¿por qué? Pone un X y
Una Q. Q. Entonces, apeangó, ¿por qué? Y se llena de comer. Y entonces, señores profesores, no entren, no se dejen llevar por esta corriente que nos impone la tecnología, y nosotros somos los que le damos cultivo de tierra fértil para esto muchas veces. Y nuestros mismos maestros de escuelas. Porque, ¿qué pasa? Nuestros niños dicen, mi profesora hizo así, mi profesor dijo así, mi profesor hizo así, así. Entonces, señores, la responsabilidad está en manos justamente de nuestros maestros, y que por más que su tiempo es corto y no le da para desarrollar todo, no lo hagan, no sinteticen a través de estos símbolos que no expresan realmente y no dicen lo que deberíamos o lo que queremos que se diga. Así dice: matamos y morimos por asuntos peloteril, pelota, ya yo discutí clubes, más vamos a poner a ver, más va jugador vamos a poner a ver, pero la peloterilna. Hoy coba hija, hoy un buen potivo. Como le mataron al joven, al el niño. pobre chico de 14 años allá en Alto, ¿quién le mataron? Sí. Le dieron una patada en la nuca. Era un simple encuentro. Los deportes, sobre todo el fútbol, es un deporte justamente de recreación y de demostrar y desarrollar las habilidades físicas. Y no es una cancha de lucha a muerte. Peleitas de Juanita con Rosito, o por lo que dijo que este o aquel en las redes sociales. El motivo que han hoy en día de pelea y de desajustes. Ayepa ñande chapiboy, que se ganando entre comillas, la discusión, pelea de chiquero curerendana o bacarendón, en las cuales solo se muestra de cuerpo entero y pintado la faraónica chatura cívica del imbécil, muy informado y muy poco formado. Sí, señor. Hoy en día estamos muy informados a través de los medios masivos de comunicación, pero muy poca formación tenemos. Discutimos incluso cosas que no sabemos, porque los demás dicen y hemos visto en estos medios. No es inteligente quien ignora luchar por lo que realmente vale la pena gastar fuerzas. No es inteligente. Por un bien mayor, dando razón al título de este comentario. Estamos muy informados, pero escasamente formados. La persona informada es alguien no formada. Es una persona muy informada, hay alguno. No tiene formación. Pero no necesariamente va a tener formación. Sí. Es que tu huevo leente, baby. Sí. O en du. O en hoy cuál las Pero, cosas, pero eso no es. Él no forma parte de su modus vivendi. No bojo hoy bebé. Alguien no formada. El prefijo in es negativo, justamente. Informado. Es igual a no informado. Como es inmoral, para definir a quien no carece, que carece de moral. Inculto, a quien no tiene cultura. Inseguro, a quien no tiene seguridad, y así sucesivamente. Hemos escuchado, dice, y leído la frase atribuida a Francis Bacon. Este es un inglés y filósofo, ¿verdad? El conocimiento es poder, como una justificación para promover la ciencia aplicada. Pero conocimiento no es igual a información, mucho menos sabiduría. ¿Vea? O diferencia por. Claro, conocimiento es poder. Porque si yo sé plantar la mandioca, manejo bien el terreno, planto bien su debida época y sale una buena producción, entonces yo tengo conocimiento de producción de mandioca. Cierto. Pero espérate, es otra cosa. Dice, nos calienta la cabeza con el cuento de que quien posee información tiene poder, pues puede manipular a su antojo y paladar. Que tiene mucha información, hay que informarse de la mitad. Y hoy en día lo que te provee, ¿verdad?, de información son los medios masivos de comunicación, como el internet, en fin, el teléfono que tenemos en mano, la computadora, y te viene informaciones allá de la Conchinchina, que anteriormente demoraba un año, era para llegar a través de los libros, y hoy en día te llega en segundos. En cualquier organización se enseña
que así es, ¿verdad? Que tener información es como tener poder. Eso se dice todo el tiempo. Todo día, esto lo dicen los periodistas, le llenan la cabeza a la gente. Y solamente le llenarán la cabeza a la gente ignorante que no tiene calificación en esto. En cualquier organización, bueno, hablamos entonces de un poder tiránico. ¿Qué pasa con un líder gorila? Que posee información, pero escasa formación. Es terrible, peligroso para todos, incluso para el informado. Formado, que no tiene formación. Hace 4 siglos argumentaba Bacon que el objetivo principal del conocimiento debía ser aliviar la condición humana. Claro. Transformar la realidad. Humana. Alejarse cada vez más de su origen primigenio, que es el orangután, el chimpancé. A nivel de la chimpancé, porque pues yo no mejorar la yandere cobera había sido. Tan buenas intenciones, sin embargo, no siempre están regidas por la moral. Otro factor muy importante que debe acompañar a toda educación, a toda formación académica. Cuando que muchas veces la moral se deja en el basurero de entrada y entra el profesor o quien fuese, era ahí con cualquier otro factor y quiere enseñar a alguien a aprender cosas nuevas y que pueda transformar su estilo de vida. ¿Acaso en nombre de la ciencia, entre otras barbaridades, no se practica la oxisión, muerte y cena a la mitad, violenta, muerte violenta, de millones de inocentes? Sí, en nombre de la ciencia. Él es un médico abortista, una obstetra abortista, criminal. Y trabaja muy bien y es respaldado incluso por nuestros ministerios, en este caso por el Ministerio de Salud. En 1999 el físico Joseph Roblat, Premio Nobel de la Paz, publicó en Ciencia un duro editorial sobre las responsabilidades de los científicos. Entre otras cosas, afirmaba, a través de sus publicaciones tecnológicas, la ciencia ha mejorado enormemente la calidad de vida de las personas, a través de la publicación de la ciencia. Pero también ha creado gran peligro, amenazando la propia existencia de la especie humana. Ahí está. La yarecoa. Y ahí nomás, Agustín, se jactan los gobiernos de cómo producen armamentos más sofisticados que pueden ya pasar de un continente a otro. Por ejemplo, ¿verdad? Para matar al hombre. ¿La PEA? Sí, PEA. Y entre otras otras cosas. Y sin embargo, muchos científicos todavía se aferran a una mentalidad de Torre de Marfil, Iporá, Tuixá, Yibaté, fundamentada en preceptos tales como la ciencia debe hacerse por ella misma. La ciencia por la ciencia, no, señor. Una ciencia que no está respaldada por la moral, por la ética, no es ciencia. Puede ser ciencia, pero destructiva y no constructiva. Y toda ciencia tiene que ser constructiva, tiene que estar en favor del ser humano para tener una mejor vida. La ciencia es neutra y la ciencia no puede ser condenada por sus malas aplicaciones. La ciencia no puede ser. Los hombres son los que tienen que ser condenados por la mala aplicación de la ciencia. La ciencia en sí nunca es mala. La aplicación de la ciencia para ciertas cosas, ahí sí puede ser, porque el mal está en el hombre, no está en la ciencia. La ciencia es siempre un avance de algo nuevo. Bueno, hasta acá, mis queridos oyentes, llega esta reflexión bastante fuerte y con palabras precisas y con un estado emotivo bastante fuerte también. La pregunta viene acá. ¿Tiene la ciencia licencia para matar? ¿Tiene permiso? No hay permiso, pero se hace. Se está matando en homenaje a la ciencia. Toda clase de guerra.
hasta acá, mis queridos oyentes, entonces esta reflexión de la primera parte de nuestro programa. Sí. Acá dice un mensaje: cuando un ser amado muere, somos nosotros quienes no estamos vivos para él, pues él no puede pensarnos, pero nosotros podemos pensarlo y él está vivo para nosotros. No entendí, pero ¿ustedes entendieron? Si lees con mayor, estoy en otra cosa. Un muerto puede pasar a otra dimensión, no muere, según los cristianos y las grandes religiones. Pero hay personas que se preocupan demasiado por la muerte y no se preocupan por vivir bien. La hermana Ponaceno, Ñaeco Ponaje y Sun Tzu, Kung Fu. ¿Qué decía? La otra vez: cuando un ser amado muere, somos nosotros quienes no estamos vivos para él, pues él no puede pensarnos, pero nosotros podemos pensarlo y él está vivo para nosotros. La memoria. Claro. Esta es una apreciación, una visión altamente cristiana. Sí, Luigi Pirandello. Lo que digo, Que sí. es un cristiano, es una visión cristiana, que realmente la muerte es simplemente como una decisión, una separación, ¿verdad?, del mundo material a una dimensión diferente, y el hombre por naturaleza tiene dos dimensiones: la dimensión material, era somática, corporal, y la dimensión espiritual. Y ahí en ambos hay vida, y esa vida se da en una sola mientras se vive en este mundo, en la tierra. Pero eso que acabas de decir, Agustín, eso que acabas de decir parece que no entra demasiado en la mente de la gente. Parece. ¿Por qué? Porque muchas personas con conocimiento y por supuesto inteligentes dicen que una vez que nosotros morimos ya opama. Y es cierto, pero parcialmente es cierto, el cuerpo, pero ¿y el espíritu? Ahí está otra vez, pues. Es que no es así. Y ese, por ejemplo, niega la otra dimensión que él mismo, si se pusiese a meditar, va a darse cuenta de que tiene otra dimensión de su vida. Nunca pensó el dolor, en el otra dimensión. sentimiento. Y nunca pensó en la resurrección. Anda, en cristiano me ha bautizado ahorita. Pero hay personas inteligentes, aunque no sea Sí. cristiano, pero ¿y cómo se llega a esa conclusión? Y mira la realidad física, pero nunca pensó seriamente. ¿Y qué más? ¿Qué hay más allá? ¿Y después qué? Vea la pregunta. ¿Y después qué? Bueno, llegamos al final del primer bloque. Gracias, Agustín, porque fue una clase de ética magistral la que nos diste. Gracias. Y con el material que disponemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, tenemos materiales. Confecciones, fabricación de prendas deportivas, sublimación en general. La marca de los campeones. Kilómetro 4,5, Barrio San José, Ciudad del Este. Teléfono 0983-161-790. Saga Confecciones, la marca del campeón. Si estás buscando comprar para tu vehículo nuevo, visita Coaches Import-Export. Con más de 27 años, tenemos la experiencia y conocimiento para asesorarte en tu compra. Desde auto, buses, camiones y tractores, tenemos una amplia variedad para vos. Visítanos sin compromiso en Avenida San José y La Hortensia, a 3 cuadras de la rotonda del Área 1. Contactos 0981-161-068. Coaches Import-Export. El desarrollo constante enfocado en la grandeza de una nación, fortalecido en la unidad y cooperación mutua. Nuestro compromiso es seguir brindando a nuestros asociados todo lo mejor. Mensaje del presidente César Beca Parra y comisión directiva de Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional, Área 1, Manzana 27, Casa número 2, Ciudad del Este. Teléfono 061-502-509. Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional.
Novedades Milka. En Novedades Milka encontrarás las mejores prendas de las más afamadas marcas con los precios más justos. Exclusividad de la marca Nice. Vení a visitar y lucite espléndida para tu acontecimiento especial. Novedades Milka. Prendas para damas y caballeros. Visítanos en la calle Coronel José J. Sánchez, casi General Alcibiades Ibáñez, al lado de Nova Partes, a 150 metros de la Avenida San Blas, Barrio Pablo Rojas, Ciudad del Este. Contactos 061 570 899. Novedades Milka. Ya. 4 minutitos de la hora 11. Va a correr la hora. Sí, amigo, ojo, porque gusto la llave, gente. La gusto una llave, la llave. Ellas hay. No me tiro un bebé, la tiempo, cosa. Es el, bueno, dice lo que el tiempo dice que es la medida del movimiento. Del movimiento, ¿sí? Según la RQE. Acá quiero compartir un poema presentado de una forma y es bastante simbólica, por decirlo así, y tiene bastante enseñanza si prestamos atención. Y dice así: en el camino aprendí
¿Y quién es el que puede decir que no ha aprendido en el camino? En el camino a qué se refiere, verá, en la vida, en el transcurso de nuestro vivir, de nuestro existir. Y por qué no también expresándonos, ¿cómo podríamos decir?, en el camino real o material, o en un camino desconocido, por ejemplo, donde yo, que me une un punto a otro, que yo nunca aún transité, también aprendemos muchas cosas. Vemos nuevas plantas, vemos la calidad del terreno, en fin, y una serie de otras cosas, ¿ya? Entonces, en el camino aprendí, dice, así se titula este pequeño escrito. En el camino, dice, aprendí que todo momento pasa y que nunca la vida prosigue. Sí, el momento realmente pasa. Por eso no hay que desesperarse. No hay que, muchos llegan a suicidarse incluso porque creen que termina ahí las cosas. No, el tiempo pasa, ¿verdad? El momento pasa. Que el tiempo nunca se cansa. Eso aprendí también. Yo soy el que me canso en el tiempo. El tiempo no se cansa. Y el ayer siempre se extiende. Que ser niño es un juego y joven es primavera, y que ambos se fusionan cuando la vejez nos llena. Hoy es un día muy especial, día que conmemoramos el Día de la Juventud, de la renovación de toda la naturaleza incluso, y es bueno que esto tengamos un poco en cuenta. Nuestra juventud es primavera, y esta primavera se fusionan con el tiempo, se va fusionando cuando se acerca la vejez y se hace una. Y esa primavera también termina porque evoluciona y va caminando va transitando por un camino que lo lleva y que lo conduce al fin, que es la vejez y después la muerte incluso. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza. Que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. ¿Cierto, Papata Panjani? Todo apego esclaviza. Cualquier apego. Sí, en lo económico, lo político, lo social, los estudios, la empresa, los trabajos, el país, todo apego esclaviza. La costumbre es rutina. La costumbre, ¿verdad?, es la repetición de una misma cosa durante mucho tiempo y permanentemente. Y la rutina es lo que más mata a los matrimonios. Exactamente. No hay creatividad. Y caneó, yo de por y de cosas nuevas. Entonces el tipo no se de acá y para jugar. La rutina. Bueno, entonces amerita esto también reflexionar sobre esto. En el camino aprendí, dice, que la gente a veces cambia cuando el poder les convida. Y aunque el dinero hace falta, jamás nos sana una herida. Realmente el dinero es necesario, pero no podemos absolutizar el dinero en nuestra vida como lo hacemos generalmente. Creemos de que sin dinero la vida ya no es válida. Y sin embargo, no. La vida vale mucho más y sobrepasa y se sobrepone al dinero, incluso verá los medios materiales que podemos ambicionar. Que el valor es fortaleza y ser sumisos mata. Que la verdad nos libera y la mentira nos ata. Eso es muy cierto. Cuando vos siempre actúas con apertura y hablas siempre la verdad, ¿cómo uno se siente? Se siente suelto, no se siente atado. Y cuando estás mintiendo no decís las cosas, la verdad de la realidad, te sentís atado. Sí, señor. Que la sapiencia enamora
que nuestra mente hace magia y el trabajo no deshonra y el adiós es nostalgia. En el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza. Que la edad realmente está más cimentada, vamos a decir, en el sentimiento del ser humano. Esa pandela de ñiñandú, porque Tata Pizá y mitad tiene pocos años, pero son viejos. Son ya viejitos de ánimo, de pensamiento y de todo. Entonces, en el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza. Uno va sintiéndose... Sí, la vejez física. Sí, física. La juventud también para mí que es un estado del espíritu del hombre sobre todo. No siempre es de la parte somática corporal. Eso va, por supuesto, dejándose. Pero la juventud, el espíritu, va siendo joven. Que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa. Ahí está. Esto que siempre también los grandes maestros dicen. Se educa en la casa y no en las escuelas. Se educa en la casa y se instruye solamente en las escuelas. Que los sueños se persiguen, pero la paz se construye. Que la libertad se exige y la soberbia destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente y el rencor es un tormento que nos perturba la mente. Eso es cierto. El odio, por ejemplo. No sabe nada, sabe la persona a quien yo odio, pero yo me voy consumiendo de mi odio, de mi mal. Es como un veneno que me va matando de a poco. Aprende de mi caminar. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar, y cuando crecen, sus alas alzan el vuelo y se van. Es, bueno, un poeta árabe, si mal no recuerdo, habla justamente, Khalil Gibran. Khalil Gibran, habla justamente, los hijos no son tus hijos, sino son hijos de la vida, dice él. Que un amigo es un tesoro que debemos valorar y la familia es el templo donde aprendemos a amar. Imagínense. Entonces, una consideración muy especial de la familia y el amigo. Amigo es un tesoro. El tesoro y la familia es un templo. En el templo no te va sucio, no te va con zapatos sucios, no te va a decir y correr y así disparate. Que el mañana es un incierto, que la humildad te engalana, que la muerte certeza, que la muerte es certeza y que la vida es una enseñanza, que Dios es puerta del amor y la esperanza. Esta es una pequeña reflexión realmente que alguien escribió en forma de rima, de poesía, y por eso hoy hasta acá llega esta pequeña reflexión y queremos después seguir con algunos otros temas también muy pertinentes. Sí. ¿Qué querés? Sí, quiero anunciar nomás, género no es igual a sexo, pero después de la pausa. Nuevo, visita Coaches Import-Export. Con más de 27 años tenemos la experiencia y conocimiento para asesorarte en tu compra. Desde auto, buses, camiones y tractores, tenemos una amplia variedad para vos. Visítanos sin compromiso en Avenida San José y La Hortensia, a 3 cuadras de la rotonda del área 1. Contactos 0981 161 068. Coaches Import-Export. El
El desarrollo constante enfocado en la grandeza de una nación, fortalecido en la unidad y cooperación mutua. Nuestro compromiso es seguir brindando a nuestros asociados todo lo mejor. Mensaje del presidente César Beca Parra y comisión directiva de Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional. Área 1, Manzana 27, Casa número 2, Ciudad del Este. Teléfono 061-502-509. Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional. Novedades Milka. En Novedades Milka encontrarás las mejores prendas de las más afamadas marcas con los precios más justos. Exclusividad de la marca Nice. Vení a visitar y lucite espléndida para tu acontecimiento especial. Novedades Milka. Prendas para damas y caballeros. Visítanos en la calle Coronel José J. Sánchez, casi General Alcibiades Ibáñez, al lado de Nova Partes, a 150 metros de la Avenida San Blas, Barrio Pablo Rojas, Ciudad del Este. Contactos 061-570-899. Novedades Milka. Saga Confecciones, fabricación de prendas deportivas, sublimación en general. La marca de los campeones. Kilómetro 4,5, Barrio San José, Ciudad del Este. Teléfono 0983-161-790. Saga Confecciones, la marca del campeón. Estamos llegando pronto al segundo bloque, ¿sí? Sí. Va a ser la hora. Y la propuesta es ahora un comentario muy pertinente. Y esto es un comentario que queremos hacer a los efectos justamente de dejar bien sentado algunos términos muy en boga y de mucho uso en boca de personas incluso calificadas, entre comillas, lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque o estudias está y títulos está, pero no actúa ni corresponde a su título lo que dice y lo que hace muchas veces. Sobre el punto, nomás acá tengo algo que escribió Juan Enrique Bolzán, 1926 al 2007. Este era un escritor, pensador, científico y filósofo, profesor, fundador de la UCA en Argentina. Decía así: la educación consiste en conocer lo verdadero y querer lo bueno. Simplemente. Conocer lo verdadero y querer Lo bueno. Exactamente. Porque Eso es educar. Es decir, saber qué es para saber qué hacer. Sí. Hoy estamos muy... Y muy, ¿cómo se llama? Académico. Sí, Sí. y porque estamos citando gente de Y está alto bien. nivel. Y esto nos hace falta. O sea que nada. El añantente ya pues estamos acompañando y de la mano de muchos pensadores, grandes pensadores, estamos de alguna manera reflexionando. Y que habían de pipejina que tu amoisha ñambo oyen de coebe las escueñan de como se va escue y época. Y lo valioso es que sus enseñanzas siguen hasta hoy en día válido, porque está bien fundamentado, está fundamentado en la naturaleza misma del hombre. Y esta Ser modernidad no va a cambiar esa realidad. No va a cambiar. Lo que es y lo que no es, no es. Sí. Así nomás. Así nomás. Bien, entonces, género no es igual que sexo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día el género femenino es lo mismo. A género, cuando se refiere a género, generalmente se refiere a sexo. Y voy a ir explayando, vamos a decir, este artículo de tal manera que podamos ir entendiendo mejor. El género, y los que fuimos a la escuela y desde el, no sé, tercer grado, parece que ya se enseña, era en una oración, y que las palabras, los sustantivos y pronombres tienen género, ¿verdad? Y tienen números. Género y número. Género viene Y muchas palabras vienen del latín: género masculino, género femenino y género neutro. así es.
Viene entonces, El mar, la mar. y número singular y plural. Sí. Y género puede ser 3 según las reglas directrices de la lengua o de las palabras. Es propio de las palabras y de los pronombres, entonces, el género. Es una propiedad, te digo, cualidad de los nombres y de los pronombres. La pronombre es aquella palabrita, ¿verdad?, que está antes de los nombres para determinarlo. Y a veces en lugar del nombre. Sí. Por ejemplo, yo, tú, Él, él, nosotros, lo, vosotros, sí. ellos. Sí, ellos. Él, lo, la. Pronombre. eh. Que tienen carácter inherente. No. Dicatuya hoy cógese. Ese guava. Y bien. produce efectos en la concordancia con los determinantes, con las palabras, con los sustantivos, los adjetivos, y que no siempre está relacionado con el sexo biológico. No tiene nada que ver el género que manejamos aquí, ¿verdad?, en la lengua castellana o en ninguna otra lengua, sea lo que fuese, inglés, alemán, latín, no tiene nada que ver con el sexo. El sexo es una determinación de macho y hembra, una determinación Biológica. biológica. Y en castellano usamos el masculino, femenino, como una determinación de la palabra que vamos a expresar. De manera que entonces no tiene nada que ver con el sexo. Las personas no tenemos género. Tenemos sexo. Sí. ¿Sí? Sexo lo Masculino y femenino. femenino. Así nomás. De ahí que la expresión famoso está muy en boga hoy en día por los medios de comunicación. Violencia de género, ñandeco. Noticiero, Sí, sí. sobre todo los cuñalas periodistas que cuñas ese tío, violencia de género. Lo que hay no es esto de género. Es incorrecta expresarse así, porque la violencia la cometen las personas. Las personas cometen la violencia, no las palabras. De manera que entonces está mal hablar de violencia de género. Género se refiere a las palabras, a los términos que usamos, no a las personas. En nuestra lengua se debe decir violencia sexual o violencia doméstica. Pesa maestro, maestra, escuela, que están tan influenciados por la presión que ejerce justamente las instituciones educativas superiores, que es el ministerio muchas veces, y que vienen ya en algunas recomendaciones, algunos materiales de enseñanza, ya o una direccionado con a pesha maboy. Entonces, así tienen que decir, a peacue moi con alomita o mano, peñe vacunake, y cuay cuiñan de oñe vacuna o manojo. Y ahora se está dando cuenta cuando ya es tarde muchas veces. Y yo prefiero preservar la vida y no perder la vida. Entonces yo tengo que decir, cuando me refiero a una violencia sexual o violencia doméstica, como nos indica la Real Academia Española, la RAE, napia, oye, sintetizando, es la REA otra cosa es la RAE. Entonces, las palabras tienen género, las personas tienen sexo. Hoy por nada. Reiteraciones innecesarias. Una vez ya repetí sobre una misma cosa para no decir nada. Tampoco se acepta la utilización redundante del masculino y del femenino. Tampoco. La Real Academia Española no acepta. La mayor parte de los ciudadanos y de las ciudadanas, Lugo, presidente, ciudadanos y ciudadanas, va a dar un mensaje al pueblo. ¿Cómo un tipo tan instruido realmente, pero es tan ignorante al expresarse así? Es que se deja llevar por la corriente, Sí, por lo moderno. oñe muy por hacerla y pueblo en Diva Hugo.
Hay ciudadanos y ciudadanas. Pero déjese de joder. Pues ya llama El pueblo y puebla. Exactamente. El término plural masculino es inclusivo. Heisepea upepe ikepama cuñaco imbae machos a hembra. Natecote ya eran ciudadanos y ciudadanas. A pesar de ya estas jóvenes y jóvenes. Pues ya lleva. La mayor parte de los ciudadanos y de las ciudadanas, oye, él lo está entre comillas, pero iba ahí, es un circunloquio innecesario. Circunlocus es hablar, ¿verdad? Es girar, vamos a decir, sin decir nada. Círculo y loquios. Hablar varias palabras de decir refiriéndonos a una misma cosa. Por decirlo así, el criterio básico de cualquier lengua es economía y simplificación. O sea, ¿qué es lo que yo debo hablar poco y decir mucho, abarcar mucho? Ahí está justamente la riqueza del lenguaje. Ahí está la riqueza muchas veces del lenguaje, del latín, del cual proviene en gran parte, como el 75% de las palabras españolas, o sea, castellana, ya en Aishupé, proviene del latín. Y con una palabra dice mucho. El criterio básico está en la economía y la simplificación. No hay necesidad de decir muchas palabras para referirme a una misma cosa. Obtener la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible. No diciendo con 4 palabras lo que puede resumirse en 2. A lo largo de los últimos años, destacados miembros de la RAE, de la Real Academia Española, han venido rebatiendo la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina. ¿Sí? Esto era maestros y maestras, miembros y miembras, niños y niñas. Pero Peango y Pejuina lleva, ¿no? Esto es una idiotez muy reciente. Hoy otros, niños, niñas y niñes. Apea ya hay idiota 20 más. Apea hay cuama se mueve. Les chiques. Los chicos y las chicas y los chiques. Esto es más idiotizante todavía. Y bueno, entonces, diciendo mal y mal usando, vamos a decir, nuestra lengua, no vamos a fortalecernos a decir a las mujeres, ni instalarle en un entarimado más elevado, ni a igual, podríamos decir, del varón, porque las mujeres son iguales, digamos, al varón, en dignidad. Por ley. Pero su naturaleza. Pero somos diferentes totalmente y complementarios. Así mismo es. Ahora viene acá un capítulo, dice, y esto lo dice Arturo Pérez Reverte, de la Real Academia Española, y habla así: la osadía de la ignorancia. Empezó a titular, entre comillas. La Comisión del Parlamento Andaluz se dirigió a la Real Academia Española solicitando un informe sobre la corrección de los desdoblamientos típicos. Una corrección, dice ella. Diputados y diputadas, padres y madres, niños y niñas. Solicita justamente los parlamentarios. Y a una pesa lleva. Etcétera, etcétera. La RAE, ¿qué le respondieron a estos parlamentarios inútiles, idiotas? La RAE respondió, puntualizando que tales piruetas, bueno, piruetas lingüísticas son innecesarias. No hay necesidad de que yo a ciertas palabras le diga, ponga los dos géneros. Porque muchas veces, como ya dijimos, el masculino plural de la palabra castellana es inclusivo. El empleo de circunloquios
y sustituciones inadecuadas como diputados y diputadas, electos y electas, en vez de diputados electos, llevaré los niños y las niñas al colegio en vez de llevaré los niños al colegio. Resulta empobrecedor, artificioso y ridículo que yo digo los niños y las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces tengo el arte de la lengua, del buen hablar, está justamente como dijese ya en anterior, es la sintetización, la simplificación de las palabras para decir mucho con pocas palabras y no hablar mucho y no decir nada, refiriéndote a una misma cosa. El Ministerio de Desigualdad, entre comillas, junto al machismo, es lo que quiere encontrar con estas cosas las féminas, las fanáticas y frenéticas feministas de Aena y Chupeco. Quieren valer de la lengua y prostituye el lenguaje enseñando mal a la gente sobre una cosa tan antigua y tan básica en la formación, queriendo feminizar lo que no se puede, que son las palabras. Junto al machismo que subordina todo al ser macho, han creado el hembrismo, ¿sí? Y estas son las mujeres fanáticas. Y han olvidado lo central, el ser hombre en sus dos vertientes, varón y mujer, lo decimos nosotros y la Real Academia también. El mundo se reduce a sexo. Pareciera nomás que el sexo englobó todo lo que el hombre sabe y dice y quiere decir, incluso el sexo. Y sexo para Nahaniri. Ese es el lema de esta moderna herejía. Digo, a ver. Herejía bien vaina. Negar una verdad. Herejía que va contra la verdad oficial. Sí, señor. Ahora comprenderán su reflejo lingüístico. Primero confunden género y sexo. Una silla es femenino, pero no hembra. Una mesa es femenino, pero no es hembra. No tiene sexo. Tiene género, pero no tiene sexo. Un sillón es masculino, pero no es macho. No tiene órgano genital masculino porque el sillón es masculino. No es macho. Y esto lo dijo Francisco Rodríguez Adrados, de la Real Academia Española. El género común es útil. El género común es útil. Evita pérdidas de tiempo. Para no decir justamente niñas, ciudadanos, padres y madres. Déjese de joder. Señores padres, Jesucristo es el mejor maestro. Hermanos, qué maíla ñande tu paorbi, eso hay que el presidente o el director de liturgia esto tiene que observar muchísimo para no caer en estas idioteces, en estas tilinguerías del género, de la ideología de género, de decir, de feminizar todos. Jesucristo nunca dijo era hermanos y hermanas. Nahaniri. Viene ahí la cuñanera que tampoco digo señores, hermanos, hermanas y niños. Y niñas, y ya imai. Hacemos René Terice, eso ve una vez, oñen botavete. Sigue diciendo porque siente la eso ve. Petín laico, a lo mejor él me considera un analfabeto en esa materia. No, Haniri. A leer, si justamente la liturgia es lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia a través de sus grandes exponentes, y por eso estoy diciendo lo que digo. El género común es útil para evitar ver muchas palabras. Sintetiza abarcando ambos géneros y ambos sexos. Es más económico decir, cuando traducimos el Evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí, que decir los niños y las niñas se acerquen a mí. Dejad que los niños, dijo Jesús. ¿Mira? Y es mucho más económico y mucho más correcto y abarcante cuando dijo los niños. También habla niña.
Claro. Y no por eso él es machista. Y no por eso se le califica machista, Sí. sino porque una de escuela ve, ella ñande como Emma había decir, ñande maestro cuera ko anga hoy coja sambujica por esta corriente perversa, degenerada que quiere meternos, ¿verdad?, en la educación de nuestros niños. Esto tenemos que superar. Decir incluso con Quintiliano, gran estudioso de la lengua, al niño se le debe máxima reverencia, evidentemente a niños y niñas. Cuando yo digo niños, estoy incluyendo a ambos sexos. Estúpidamente incorrecto. A ver, hoy tenían el programa en la PP, ¿cómo es? Políticamente incorrecto. O esto es políticamente correcto. Y ve con Luis Vareiro. Políticamente es incorrecto, Ñandeco, cuando uno está diciendo algo que está golpeando, vamos a decir, a los políticos o a la generalidad de las cosas como se dice o se viene haciendo. Estúpidamente incorrecto. Esto lo dijo Gregorio Salvador de la Real Academia. Era oriente en la cosa. Me refiero, dice, a la estúpida incorrección lingüística de para todos y todas. Cuando se llama oñe emo, algunos micrófonos allá oñe puruma o cuarucanella, los compañeros y las compañeras, los vascos y las vascas. Esta es la oración o cuando fuera del tacho en español. Matraca políticamente correcta al decir de sus usuarios. Sí, señor, está totalmente mal dicho decir compañeros, compañeras, todos y todas. No hay por ahí, véala, estúpidamente incorrecto. IPTI, don Francisco Rodríguez, dice: estudien gramática, señoras y señores. Veamos y pona. Cuando ante el micrófono yo salgo y no digo señores y señoras, yo no puedo decir. Pero es correcto decir señoras y señores. Sustituir los funcionarios por los funcionarios y las funcionarias, como se escucha decir a muchos representantes de ciertos organismos o de ciertas instituciones, queriendo abarcar a ambos sexos, es tonto e inútil. Le digo, a ver, tiene cara, yo entendía la castellano. Destroza la economía del lenguaje. Es grotesco, grosero, risible. Ya nembo puca, ya puca jamás. Bueno, y acá, sobre la cuestión del símbolo informático, la famosa arroba. Documento incluso serio de instituciones. Se escribe así. Señores, niños. Arroba. Niñas. Arroba.com. No existe. La arroba no es un signo lingüístico. Y dice así el artículo. La arroba no es una letra. Por lo tanto, no puede ser ocupar el espacio de una letra en una expresión, en una escritura. Para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar, dice, la reciente e innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos, los niños y las niñas, los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ha comenzado a usarse el símbolo de la arroba como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas masculinas y femeninas del sustantivo, ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales A y O. Allá va.
escribí, mira, y no, bebe nada. La arroba, tu pata y nada. O yo va, o pea, a pea. Porque jugáis o a tu podía buah. Debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico y por ello su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo. A esto se añade la imposibilidad de aplicar estas inconsistencias, esta fórmula integradora en muchos casos sin dar lugar a graves inconsistencias, como ocurre en el Día del Niño, arroba, o también en la niña. De los niños no me tiene que decir. Donde la contracción del solo es válida para el masculino niño. Solamente se escribe así, el niño, sin necesidad de ponerle la arroba para indicar que también nos referimos a las niñas. ¿Qué es la arroba? Símbolo. Petit símbolo. Un símbolo Petit símbolo matemático. castellano. Sí. Y vamos a explicar qué es la arroba. A ver, símbolo es un símbolo que se utiliza para representar la unidad de masa llamada arroba. Voy con una arroba. 10 kilos allá, o 12 kilos, 12.5, vamos, depende de dónde. Peso equivalente a 11,502 kilogramos. En Aragón, de España, allá tiene lugar peso equivalente a 12.5 kilogramos. O sea, es variable entonces esto, según el lugar donde se aplica este sistema de medida que se llama arroba. Ñandeco la arroba 10 kilos. 10 kilos. Allá va. Para los campesinos es más fácil, ¿sí? Una arroba de Una mandioca, arroba, ¿sí? Una arroba de... 100 arroba por un de una de semana maíz, hace sí. PTN. En la actualidad, dice, es muy conocido por los usuarios de informática, pues se utiliza para indicar en, la preposición en. En inglés es at, A-A-T. En las direcciones de correo electrónico y otros servicios en línea que utilizan el formato usuario @servidor. En informática se usa esto, pero en la escrituración del castellano no es correcto usar el arroba para indicar el otro sexo al cual estamos refiriendo. Solo usar el masculino plural y ya está indicando el otro sexo. Durante buena parte del comienzo y mitad del siglo XX, fue un símbolo usado en los libros de texto como representación del área, especialmente en libros de matemática e ingeniería. Sí, señor. Y sigue diciendo, las lenguas evolucionan, o sea, o cambian o veis, pero evolucionan con el uso popular, no con imposiciones políticas de arriba hacia abajo. Lo que están queriendo hacer ahora ahí, imponernos, ¿verdad?, a través de la enseñanza, un sistema que no condice, que está en total contraposición con las reglas básicas, fundamentales de la lengua, de la lingüística castellana. Por el buen uso de nuestro idioma, a menudo tan maltratado por docentes, maestros, maestras, calificados y no calificados, tan maltratados e incluso a veces son perseguidos porque hablan bien y no mal como quiere inducirnos, verás, a prostituir nuestra lengua castellana. Si es que, mis estimados que nos están oyendo. Vea, mola una escena, ¿dónde quiere llegar todo eso que estás comentando? No estaba hablando de sexo y género. Sí, señor. Apeo yo confundí. Pepe con la problema y no hay nada. Ahora dice, el niño puede elegir su género. Y no es así. Bueno, No está en su libre albedrío elegir. Yo no puedo elegir Lo que uno ya mi sexo. No se puede, yo no puedo cambiar lo que ya está establecido por mi propia naturaleza. Así de simple es la cosa. Ñande, ya la pido, oye, equivocar ahí.
Aunque- Esas son las idioteces que queremos meter en la cabeza de nuestros jóvenes y de nuestros niños muchas veces, que no tienen la suficiente formación e información a este respecto. Aunque tenga cierto problema de mental, por ejemplo, un niño de 12, 13 años quería ser mujer, hasta pidió que se le cambie su sexo porque se siente mujer, piensa como mujer, actúa como mujer, él quiere ser mujer y quiere sentirse mujer antes de morir porque tiene un Péale año y más, sueño. péale y sueño, porque tenía un año nomás de vida por un cáncer grave. Y entonces la doctora Apolo, que también es Una homosexual, zapatón. zapatón, Sí, ahora se declaró que tiene le aceptó una marido. que acepte su cambio de sexo. Ay, ¿y qué pasó con ese niño? Él no es una No es mujer dentro de un cuerpo masculino. Él tiene un problema de personalidad. Tiene un problema que tal vez viene desde antes de nacer. Pero ese necesita un cambio psicológico, no un cambio físico. Y posiblemente también puede ser muy bien también que en alguna de sus glándulas Sí. que deciden, vamos a decir, de sus sentimientos y de su... puede ser que no tenga el suficiente desarrollo, Sí. o le hace falta, y eso sí que se puede ayudar, la medicina puede ayudar a mejorar, Sí. pero no a cambiándole su sexo, que él se va a sentir mejor o se va a sentir varón o mujer. No. El cambio, y hoy en día está muy en boga justamente la cirugía, y muchas de estas cirugías están siendo pagadas por el mismo Estado, imagínese. Clarísimo. Ahí Y tenemos después- de cáncer de invasión de Yucatán, no pena indereje. Y después, muchos que hicieron eso descubrieron que no les sirvió para nada. Se suicidaron esa gente. Un joven así mandó, le cambiaron y se suicidó. Un mellizo era. Sí. Quería ser mujer, dice. O sea, quería ser mujer, uno de ellos. Le cambiaron el sexo, le aplicaron hormonas femeninas, le hincharon las tetas, por decirlo así, con el perdón de la palabra, el pecho, porque teta es castellano también, significa pecho. Nos referimos muchas veces al pecho de la mujer. Crecía su pecho, crecía su nalga y todas esas cosas, caían todos sus pelos de donde que le caracterizaba como hombre, como varón. Y al último, ¿qué pasó? Al último llegó a suicidarse porque no se sentía él diferente a su naturaleza. Es que no puede ser. No es puede que ser, pues. No. Sería muy estúpido, y algunos padres pagan para que le cambien a su hijo o a su hija su sexo. Pero déjense de joder, Eso sería la ignorancia, supina ignorancia, máxima ignorancia. Bueno, vamos a establecer la última pausa ya y después venimos para despedirnos. Comprar para tu vehículo nuevo, visita Coaches Import-Export. Con más de 27 años, tenemos la experiencia y conocimiento para asesorarte en tu compra. Desde auto, buses, camiones y tractores, tenemos una amplia variedad para vos. Visítanos sin compromiso en Avenida San José y La Hortensia, a 3 cuadras de la rotonda del Área 1. Contactos 0981-161-068. Coaches Import-Export. El desarrollo constante enfocado en la grandeza de una nación, fortalecido en la unidad y cooperación mutua. Nuestro compromiso es seguir brindando a nuestros asociados todo lo mejor. Mensaje del presidente César Beca Parra y comisión directiva de Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional, Área 1, Manzana 27, Casa número 2, Ciudad del Este. Teléfono 061-502-509. Jubi Itaipú, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Itaipú Binacional. Novedades Milka. En Novedades Milka encontrarás las mejores prendas de las más afamadas marcas con los precios más justos. Exclusividad de la marca Nice. Vení a visitar y lucite espléndida para tu acontecimiento especial. Novedades Milka. Prendas para damas y caballeros. Visítanos en la calle Coronel José J. Sánchez, casi General Alcibiades Ibáñez, al lado de Nova Partes, a 150 metros de la Avenida San Blas, Barrio Pablo Rojas, Ciudad del Este. Contactos 061-570-899. Novedades Milka.
alcanzando al final de nuestro programa. Hoy estuvimos un poco muy didácticos, ¿sí? Sí, tenemos que estarlo. Y bueno, esperamos que nuestra audiencia no se recrimine si piensan que así tienen que hacerlo, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a enojar. No, eso lo hemos dicho desde un principio, así es que también sus consideraciones y, ¿cómo es que se dice? Sus opiniones, ¿verdad? Y de repente si quieren... Críticas sanas. Críticas, claro. Correcto. O si quieren proponernos algún tema, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Entonces, hoy es el Día de la Juventud. La juventud acumulada que tenemos. Una reflexión nomás. El hecho de que tengamos suficiente edad física, pero podemos tener un pensar, una interioridad joven. ¿Cómo hacemos eso, Tonito? ¿Cómo hacemos eso? Porque yo puedo querer hacer, pero ¿cómo hago? Y sorprenderse un poco con todo el universo, atender. Yo traigo de mí todas mis juventudes pasadas y me siento siempre joven mientras estoy buscando la verdad. De que tú y la añente pero llama nomás que tú llamas. Pero tengo que mirar hacia frente, por ejemplo. Siempre pienso en Ortiz Guerrero, juventud divino tesoro, te vas para no volver. Juventud. Refiriéndose O aquella, a la etapa del hombre, ¿verdad? La primavera ha pasado, tal vez llegue así la vida. Entonces, digo a los jóvenes, yo conozco muchos jóvenes de 70 años de cuerpo, pero abiertos, dispuestos a dialogar, a discutir, a pensar, a reflexionar, creativos, proactivos, y he visto muchos viejos con 25 años. Inmaduro. Inmaduro. Bueno, Agustín, ¿algo más? Y no, yo invito en esta fecha muy significativa de la primavera, y a la primavera se le asocia también el estado de vida de las personas, del ser humano, la juventud. Y seamos realmente verdaderas primaveras en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro decir, en nuestro actuar, en los círculos por donde nos manejamos, ¿verdad? Por donde concurrimos, de manera que nuestra vida y que nuestro modo de vivir, de ser, sea la mejor enseñanza. Y como dijera, y ahora no recuerdo quién, Elder Cámara decía justamente, ¿qué decía? Pedía justamente que seamos de una manera tal nuestra conducta, de tal forma que aquel que nunca ha leído en la Biblia, el libro, pueda leer, dice la Biblia, en mi conducta, en mi forma de ser, pueda conocer a Dios. Entonces, él era un obispo... Él era obispo de Recife. Sí. Un obispo sencillito, sin esas ropas fantasiosas, pensador. muy sencillo. Luchó por la liberación de la gente oprimida allá del norte. Así mismo es. Siguió la reflexión de los hechos sociales por la reflexión de Karl Marx, pero él no es marxista. Aprovechó nomás ese análisis sociológico de Marx y con eso profundizó la teología de la liberación. Sí, Elder Cámara, sí, vamos a ver. Eso ya dijo ya acá nuestro amigo. Elder Cámara fue obispo de Recife, un lugar del Brasil, del norte, ¿verdad? Sí. Y una persona muy, muy sabia, y que hoy le hacemos mención. Él decía justamente que nosotros los cristianos seamos un libro abierto, que nuestra vida, nuestra conducta sea la Biblia abierta para la gente que no han leído y que no tienen la capacidad de leer, pero que puede vernos y con sus ojos escucharnos, ¿verdad? Con su capacidad de audio, y pueda aprender de nosotros realmente cómo uno tiene que ser. Oye, Yerurea, eso tenemos que ser nosotros realmente. Yerurea semi peteimba y capturamos. Pemisa happy ya
ñande yararen da bella lleva. Es capaz de ni la yajami no con chor o con zapatilla lleva. Y ya le inio. No, tengo campo de vóley. Es que no es. No es playa. No es, sí, ¿verdad? Y Dios nos da la libertad de hacer lo que queremos, pero tenemos que tener. ¿Acaso vamos a ir junto a una autoridad así? En Cacupé estaba escrito así: la decencia en su vestir no le saca su belleza. Muy bien. No saca la belleza. Entonces, Eso es cierto. usted ha pedido minte. Si nos vamos y que lleguemos ahora, porque cuando ya comenzó la misa está de Jorge Calle, no se da cuenta esa persona que está molestando. Pues estamos allá atrás, pues estamos de fondo. Y esas son las cosas que nos falta muchísimo a nosotros y que son motivos de crítica de tanta gente, ¿verdad? No tenemos siquiera, ¿verdad?, el respeto de las buenas costumbres. Porque eso, buenas costumbres en casa se aprende. Que yo tengo que respetar, ¿verdad?, ciertos círculos, ciertas reuniones, la hora estipulada para un acontecimiento. Yo tengo que llegar ahora. Anita y hoy la autoridad en hacer la principal personaje y yo hoy llegando tarde. Vamos a esperarle al señor director, que todavía no llega. Pero déjese de joder. Esas son las cosas que muchas veces, yo digo que muchas veces hace falta, ¿sabes qué? Pero para eso tenemos que tener una educación cívica elevadísima y un carácter realmente bien firme. Cuando dice alguien así, si nos da una excusa, levantarse y salir tudito. Claro. Porque es una falta de respeto a todo el auditorio. No, si es director, si es un buen político, siempre tiene que estar 10 minutos antes de cualquier actividad. Bueno, señores, está llegando al final. Muchísimas gracias por la paciencia. Y si Dios nos da 8 días más de vida. Y el próximo sábado estaremos nuevamente en este espacio de trabajo, a no ser que nuestra audiencia sugiera otra cosa a la directoría. Y desde las 10 hasta las 12 horas por este radial 101.3, Radio El Verbo, en el programa Sembrando Valores. Feliz fin de semana para todos ustedes. Pasen.